ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían y también protegían a los habitantes del pueblo. Pero así como había criaturas buenas, también se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores, pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal, el pueblo se vio envuelto en una niebla gris y muy densa. Uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle, noté que la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo se distinguía una figura que miraba hacia el pueblo fríamente. Sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse en la niebla. Me quedé observándolo con la multitud, ya que nunca había visto nada igual, pero esa cosa o persona no se acercaba ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía y solo nos miraba fijamente. Después de un rato, todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores, la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía parada en la entrada del pueblo, solamente observando. Nadie se atrevía a acercarse. Esa tarde yo me acerqué lo más que pude, para ofrecerle algo de ayuda, pero para mi sorpresa, la persona caminó hacia mí, y sentí un fuerte escalofrío, porque no sé qué clase de persona pueda hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente a mí, logré distinguirlo. Aquello no era una persona. Pasó a un lado de mí y pude observar lo que era. Era una criatura de piel gris. Estaba completamente desnudo y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba largos brazos por el suelo, con garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar, como si pisara hojas en cada paso. Su boca parecía no tener fin. Parecía tener una gran sonrisa que le llegaba a la parte trasera de la cabeza. Dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca y solo emitían un sonido como si intentara hablar. Su boca parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas y la gente se sentía incómoda por esa mirada. Le daban comida, ya sea carne, vegetales, pan, todo lo que pudiese comer. Pero, a pesar de eso, no le prestaba atención a la comida. Solo seguía observando, como si fuera a matar a una persona desde los arbustos. La gente, inquieta por la presencia de la criatura, recurrieron al sacerdote de la comunidad. Creían que se trataba de un demonio e intentaron que el sacerdote alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, que ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así, la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo y parecía que la criatura se había ido al fin, pero en mi opinión eso solo le molestó. Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo. Miraba por las ventanas de la gente en pleno día, mientras querían comer. Los observaba dormir en las noches. Decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas. Destrozaba algunos cultivos con sus grandes garras. Tiraba de la ropa de la gente. Y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo. La niebla no se disipaba. Todo era confuso. Le preguntaba a los ancianos qué era esa criatura. Ellos solo me decían que no debía molestarlo, y que por extraño que pareciera, nosotros no podíamos entender lo que él decía, pero los niños pequeños podían comunicarse con él. Un día encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque. No pude ver el cuerpo, pero mi padre decía que había sido clavado en un árbol. Tenía grandes heridas en su cuerpo, como si le hubiesen enterrado unas enormes garras, y su rostro parecía destrozado. La gente entró en pánico y muchos abandonaron el pueblo después de eso. A la semana una persona era asesinada. En el funeral de la persona, aquella criatura miraba el entierro desde lejos, lo que mantenía el miedo en los habitantes. Se decía que visitaba sus tumbas en el anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían ni acercarse a la criatura. En el pueblo los rumores se decían cada vez más. Decían que un niño se había comunicado con la criatura y le había dicho que este lugar le pertenecía.
cada vez más gente desaparecía. Cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles y con el rostro destrozado. La gente se negaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. Fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderó completamente de la gente. Un día, toda la gente del pueblo se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes, diciendo que el diablo no se apoderaría del pueblo, que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura. Entre la multitud estaba mi padre y mis tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, esa gente que se había adentrado en el bosque aún no regresaba. Preocupado salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la calle esperando encontrar cualquier ruido o rastro de mi padre. En ese momento, escucho un grito que venía del interior de mi casa. Me levanté rápidamente, porque sabía que se trataba de mi madre. Al golpear, esa criatura estaba frente a mí. Mi hermana pequeña estaba a su lado. Solo me miraba fijamente. Pensaba, si él estaba aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre. En ese momento pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano y me susurró en el oído: él quiere que nos vayamos de aquí, o nos matará. Dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado y se dirigió al bosque nuevamente. Horas más tarde, mi padre había regresado a casa. Me llené de felicidad solo de verlo regresar a casa. Cuando corrí a abrazarle, mi padre me miró fijamente y preocupado me dijo: empaca tus cosas, nos vamos de aquí. Al día siguiente, salimos del pueblo, dejando nuestras vidas, nuestro pueblo y nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla, mientras me alejaba del pueblo. Antes de salir, observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos que nos observaban, como si se despidieran de mí. Mi padre jamás mencionó lo que se encontró en el bosque, jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma, esperando, mientras que en la niebla solo se ven esos ojos amarillos. Cada noche desde aquel día, cuando voy a dormir, parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente, ese pálido cuerpo, acercándose lentamente a mí, esas garras tocando mi rostro nuevamente. Sarah O'Bannon. Antiguamente los ataúdes se construían con un agujero en el que se ponía un largo tubo de cobre que conectaba a una campana. El tubo permitiría respirar a las personas que fueran equivocadas por muertas. En cierto cementerio de un pueblito, el enterrador local, cuando oyó sonar una campana, fue a ver si eran los niños tratando de jugarle una broma. A veces era solo el viento. Esta vez no era ninguna de las dos. Una voz que provenía desde abajo rogaba por ser desenterrada. ¿Eres tú, Sarah O'Bannon?, preguntó el hombre. Sí, contestó la enmudecida voz. ¿Naciste en septiembre de 17 de 1827? Sí. La lápida dice que moriste en febrero 20 de 1857. No, estoy viva. Fue un error. Desentiérrame. Libérame. Lo siento, señora, dijo mientras arrancaba la campana y tapaba el tubo con tierra. Pero ya estamos en agosto. Lo que sea que seas, estoy más seguro que el infierno, que no estás viva ya, y que tampoco volverás a subir.